Comenzamos ya con el tercer bloque de la noche de hoy, que como ustedes bien saben se titula Comenta el aficionado. Hoy, en realidad, es como si estuviéramos repitiendo nuestro segundo bloque, consultorio del aficionado. ¿Por qué digo esto? Porque en este tercer bloque hoy tenemos nada más ni nada menos que al doctor Juan Salmerón Avellaneda, ciesano, experto especializado, diríamos mejor, en traumatología deportiva. Hemos dicho por activa y por pasiva dentro de nuestro programa que por sobre todas las cosas nos interesa hacer obra didáctica en el mismo. Entonces, como la ciencia avanza día a día, hora a hora, hora por hora, minuto a minuto, a pasos agigantados, todo cambia. Nosotros, por ejemplo, cuando comenzamos nuestra carrera de odontólogos allá por el año 1958, entrando en la Facultad de Odontología de Uruguay, recordamos perfectamente bien que, por ejemplo, para hacer una endodoncia, un tratamiento de conducto, pasábamos hasta meses haciendo venir prácticamente en forma diaria al paciente a nuestro consultorio. Hoy día una endodoncia se hace en el momento. Un aparato de ortodoncia, por ejemplo, una persona que tuviese más de 18 años era imposible hacérselo porque la fibra del periodonto no iban a aguantar, que aquello era imposible hacerlo. Hoy día pacientes de 50 años se hacen aparato de ortodoncia. Y en el deporte han comenzado a pulular los psicólogos deportivos, los médicos deportólogos, los médicos especializados en traumatología deportiva, en fin, algo se puede decir nuevo, que es muy importante, porque, reitero, la ciencia avanza y el deporte evidentemente necesita en su base a la ciencia para desarrollarse mejor. Por eso nosotros vamos a traer, al menos una vez al mes, vamos a decirle, a comprometer al doctor Salmerón que nos acompañe para clarificarnos diversos aspectos acerca de la traumatología deportiva. En la noche de hoy le damos entonces en primer lugar la bienvenida para que nos cuente un poco acerca de lo que él hace dentro de la traumatología deportiva. Buenas noches y muchas gracias por la invitación. Pues la traumatología deportiva es una especialidad moderna, no quirúrgica, que centra sus esfuerzos y su saber pues en la prevención y el tratamiento de la lesión del deportista, entendiendo esta como una lesión traumática normal, pero que se realiza o que sucede dentro de un ambiente especializado como es el deporte. Un paciente con una facilidad para romperse por esfuerzos reiterados y por la superación constante o por el traumatismo involuntario en el caso de los deportes de contacto. Ahora bien, son dos vocablos: traumatología deportiva, traumatología y deporte. ¿Qué es la traumatología? Bueno, la traumatología es la ciencia que trata el traumatismo de trauma y logos, del griego tratados. Entonces trata el traumatismo. Lo que pasa es que hoy por hoy no podemos tratar estrictamente el traumatismo cuando ya se ha producido. Tenemos que entrar, como explicaba antes, en tareas de prevención, en tareas de adaptación del calzado deportivo, en tareas de prevención de la lesión mediante calentamientos, en todo el ámbito desde el principio hasta el final. Pero entrando más en el tema del tratamiento, pues quizá la especialización se basa en que el deportista, al ser competitivo, pues necesita una curación completa como todo el mundo,
porque las curaciones deben ser completas para que no hayan recaídas y no hayan reincidencias. Pero quizá por su mismo carácter competitivo jugamos con otros factores como son temporales y de idoneidad del tratamiento en cuanto a los resultados que se obtengan. Digamos que limitaciones que podrían ser tolerables en una vida normal, no deportiva, son totalmente intolerables en la práctica de cualquier tipo de deporte. Muy bien, esto en cuanto a la traumatología. Deporte, ¿cuál es en realidad, creo que hasta el día de hoy no está muy bien clarificado, pero cuál es en realidad la definición de deporte? Hay muchísimas definiciones de deporte y en los diccionarios consultados no está ni pizca de claro. Tiene desde el diccionario de María Moliner, que dice que viene del provenzal deport, pero también dice que deportar significaría expulsar a alguien del reino por medio de los gobernantes o soberanos, con lo cual no es una etimología muy correcta. La primera vez que se utiliza la palabra deportar en español con el sentido de actividad lúdica es en el poema del Mío Cid, en el Cantar de las Bodas, cuando el Mío Cid acompañaba al moro al Belmarjón a su casa de Valencia, a su ciudad de Valencia, y dice que los que iban delante, cuando llegaban, tomaban las armas y poníanse a deportar. Y es el primer conocimiento que yo tengo, al menos, de que se utilice la palabra deportar como entretenerse, como actividad lúdica. Hay otras formas de interpretarlo. Por ejemplo, Ortega y Gasset, en un prólogo a un libro que hizo sobre un libro del Conde de Lleves, 20 años de caza mayor, dice que deporte viene del latín deportu y serían las actividades lúdicas de juegos que practicarían los marineros cuando no faenan, cuando están de puerto, cuando están de porto. Es una buena etimología. También hay otra teoría que puede ser un anglicismo. En el siglo XVIII, empezamos siglo XVIII-XIX, podemos importarlo del inglés sport, deporte, pero también podría venir del provenzal, como he dicho antes. Entonces no está claro. Yo me quedaría con la de Ortega y Gasset, que la veo la más bonita, estar de porto. La del filósofo José Ortega y Gasset. Muy bien. Traumatología deportiva prácticamente sin pasar por el quirófano. No necesariamente, prácticamente sin pasar por el quirófano, aunque nuestra especialidad es una especialidad no quirúrgica. Solemos estar en contacto con cirujanos ortopédicos. Yo personalmente pertenezco al equipo, colaboro con el equipo de cirugía ortopédica y traumatología del Hospital San Carlos, los doctores Ripoll y de Prado, y no quiere decir que la traumatología deportiva esté reñida en absoluto, va totalmente pareja con la cirugía ortopédica y traumatología. En el deporte lo que se va a buscar es la idoneidad del tratamiento para ese caso concreto, y dentro de esa idoneidad va a ser la búsqueda de el mejor resultado en el mejor tiempo posible con las menores complicaciones esperables. Y como en toda la traumatología y en toda la medicina, no habrán enfermedades, habrán enfermos, o no habrán traumatismos, habrán traumatizados, y habrá que individualizar cada caso cuál es el mejor tratamiento o la combinación de varios que se puede realizar. Ahora, en el mundo profesional que nosotros vivimos hoy en día, están los apresuramientos. Está el que dice que yendo a la parte quirúrgica se acorta el tratamiento, se acorta el que el deportista vuelva a practicar el deporte, ¿no es cierto? O sea, explícanos un poco esto. Bien, en algunos casos la práctica quirúrgica, la osteosíntesis o la reconstrucción ligamentaria va a adelantar el inicio de la práctica deportiva, va a adelantar el periodo de recuperación, pero no en todos los casos es así. Me explico. Ante una fractura determinada, el hueso, que es un ser vivo, por llamarlo de alguna forma, necesita unos estímulos para su curación. Y, por ejemplo, osteosíntesis
atornillados, para que nos entendamos, o métodos de fijación interna que fueran excesivamente rígidos, no colaborarían y no ayudarían a que ese hueso pegara antes, sino que el hueso, digamos, se atrasaría su periodo de recuperación. Entonces, un tira y afloja entre la sujeción que das y el cómo el hueso la acepta. Por supuesto que cuanto más anatómica sea la reconstrucción, cuanto mejor dejemos el hueso, el ligamento, lo que sea, cuanto más parecido a su estado original, a priori es mejor, pero dejando también ese margen a que el que tiene que pegar, o el que tiene que curar, o el que tiene que unir, es el organismo. No se ha inventado el pegamento óseo o el pegamento de ligamentos. No sé si te explico. No, perfectamente. Y ese callo óseo que se forma, digamos, en una tibia, en la pierna, o en un brazo, por ejemplo, es igual. ¿Cómo queda esa persona? De pronto queda traumatizada psicológicamente. Mucha gente piensa que me quebré un hueso, no puedo volver a la práctica porque eso queda débil. ¿Qué pasa en ese callo óseo según el lugar donde se haya formado o haya tenido lugar en la fractura? Bien. En general, la fractura no debemos hoy por hoy clasificar su gravedad según lo grande que es la rotura. Hay otros parámetros, como si afecta o no afecta la articulación, como los compromisos de fuerza a los que está sometido. Un hueso de carga, como el ejemplo que me has puesto de una pierna, aguanta muy bien los efectos compresivos. Sin embargo, va a aguantar muy mal cizallamientos rotacionales o cizallamientos angulares. Te hablo de la diáfisis, de la caña del hueso. La misma caña del hueso va a tener una vitalidad distinta a las puntas, las epífisis, que son de hueso esponjoso, son mucho más vitales, mucho más ricas vascularmente y con más facilidad para formar callo de fractura. Entonces, mientras que una muñeca o una meseta tibial, punta de hueso, epífisis, vamos a tener una recuperación en 50, 60 días, para una diáfisis vamos a tener una recuperación mucho más tardía. De meses. Ahora bien, en la escuela los niños hacen deporte, hay un deporte escolar, allí hay un monitor que les hace hacer deporte. Pero ¿cómo podemos diferenciar el deporte escolar a la educación física? ¿Qué diferencias existen? Bien, para mí existen muchísimas diferencias y la principal es que estamos hablando de un niño en lugar de estar hablando de un adulto. Y un niño no es un adulto pequeño, sino que es un ser que está en crecimiento y está, además de en crecimiento, en aprendizaje. Entonces, mientras que el deporte podría ser una actividad voluntaria, lúdica, divertida, recreativa, competitiva por aceptación propia de la competición, no necesariamente por ser competitiva en sí mismo, véase el atletismo, es un placer, es un pasatiempo. Todo eso es el deporte. La educación física es, como la propia palabra dice, es educativa, es formativa, debe ser programada y debe ser progresiva. Creo que es un campo buenísimo para poder detectar defectos posturales. Y por otra parte, dentro de todo este ámbito de educación en la salud, hoy por hoy es obligatoria. No es lo lúdica y lo voluntaria que es el deporte. Entonces creo que se le debería prestar quizá un poco más de interés en que no solamente sea, que debe serlo también, deporte en el sentido de divertido, lúdico, sino que además fomentar todos estos valores de educación en salud y de formación que está en el niño en la edad idónea para poder aportárselos. Claro, el niño en el colegio, en primaria, en el deporte escolar, realiza ejercicios que el monitor le indica, por supuesto. Entonces, nuestra pregunta es, nosotros siempre hablamos de aquellas valencias pasibles de desarrollo en el ser humano, tenga la edad que tenga, o sea, para trabajar en velocidad,
en agilidad, en resistencia, en fuerza, en equilibrio, en coordinación, en actitud, en localización, en flexibilidad, en ritmo, en estética, bueno, en valores espirituales, todo lo que hace, reitero, a las valencias pasibles de desarrollo en un ser humano. Tenemos que trabajar esas valencias, doctor, de la misma forma en esos niños en edad escolar, que por ejemplo, digamos, en un juvenil que ya tiene 16, 17 o 18 años. Pienso que no se deben trabajar igual. Es una opinión muy personal. Ahora mismo, para poder llegar al deporte de élite, hay que empezar a entrenar muy pronto, y por lo tanto hay que desarrollar lo bueno y lo que también pueda tener malo del deporte, no porque sea malo en sí, sino porque no se ha hecho a la edad adecuada. Si a un niño lo conviertes, se entenderá más un psicólogo que yo, pero creo que un niño debe jugar y divertirse y formarse y trabajar en equipo, más que convertirte en un ser competitivo. Creo que quizá la labor del educador físico sea compaginar esas cosas para que no esté desequilibrada la formación completa del niño, para que no sea luego pues un gran deportista en un ámbito determinado, pero haya descuidado otros ambientes de formación personal, al margen de que si ese desarrollo, aunque sea estrictamente deportivo, no se hace progresivo, no se hace programado y no se hace con una educación, ese niño va a ser un candidato muy serio a lesiones, porque esa hipercompetitividad no le va a hacer ver un poco de lejos y ver que si no se cuida, ver que si no calienta, ver que si no se entrena, es mucho más fácil lesionarse que si lleva una cuesta de subida progresiva, no a saltos. Exacto, porque nosotros también en forma muy personal entendemos que cuando la masa muscular, por ejemplo, no está, esto tú me lo explicarás mucho mejor, no está formada totalmente, o sea que el niño se está desarrollando, nosotros no podemos hacerle efectuar ejercicios, movimientos que entendemos que son para gente que está ya formada de una forma total desde el punto de vista físico. Bien. Precisamente en los periodos de crecimiento rápido los niños suelen tener lesiones que se llaman de crecimiento, la lesión de Osgood-Schlatter, la lesión de Sever, son lesiones siempre en talón o en rodilla de músculos muy potentes como el cuádriceps o el sóleo, el tendón de Aquiles, con los gemelos y el sóleo, que enganchan en zonas de hueso en crecimiento. Entonces, cuando hay un crecimiento rápido, ese hueso es blandito, mientras que la masa muscular de un niño de 10, de 12 años, sobre todo si practica deporte, pues es más potente. Entonces, casi todos hemos pasado por periodos de dolorimiento de esas zonas por desproporción entre la madurez ósea y la madurez muscular. Por otra parte, el tendón, por ejemplo, se desarrolla definitivamente hasta los 17, 19 años. Es decir, por debajo de esa edad el tendón es un tendón menos desarrollado. Y el tendón ya se queda desarrollado conforme a esa edad y a la musculatura de esa edad. Después es muy difícil. Después las lesiones tardías de gente que no ha practicado deporte en su juventud y que luego se pone a practicar, por ejemplo, halterofilia en edad adulta, pues fastidian los tendones por esa desproporción de la que estás hablando y de la que yo abogo, porque el niño, que no es un adulto pequeño, lo lleve todo, incluida la educación de prevención de la lesión, todo sea progresivo, igual que avanza en la competitividad, igual que avanza en chutar más fuerte, igual que avanza en sacar más rápido con la raqueta de tenis, también avance en conocimiento de su propio cuerpo, de sus propias lesiones y de cómo cuidarse. Una anécdota, nosotros nos obligaban en el colegio, cuando estábamos en primaria, a hacer ciertas flexiones, a tocar, a flexionarnos totalmente sin doblar las rodillas y tocar el piso prácticamente, o la punta de los pies con la punta de los dedos. ¿Es bueno esto? ¿O era bueno esto en su momento? Sí, sobre eso hay muchísimo escrito. Yo hice mi tesis fin de especialidad sobre este tema. El tema de que los isquiotibiales cortos, los músculos de la corva cortos, se asocia a dorso curvo a niños un poco con chepa,
no con una cifosis estructurada, sino con un poco de chepa. Viene descrito por Lambrinudi en 1934, luego Vado en el 64 de la Universidad de Montevideo, Vado precisamente, lo cotejó. Luego la ley de Delpes, que una cadena dinámica, cuando un segmento está rígido, los otros segmentos sufren. Todo eso se sabe. Lo que sí es cierto es que cuando el niño crece, le crecen los huesos. Los músculos o los estira uno o los músculos se quedan acortados en cada periodo de crecimiento que damos. Entonces, esas tablas que, como dices, quedaban muy marciales, pero que el que no llegaba al suelo no aprobaba, o sí aprobaba, pero eso era lo de menos, esa obligatoriedad a ejercicios simétricos, para mí creo que era buena. Ahora mismo en la Universidad de Murcia, estudios de Fernando Santonja recientes, dicen que entran un 25, un 27% de niños, ya no tan niños en la universidad, con isquiotibiales cortos o muy cortos. Y eso favorece que la espalda trabaje mal. Y es sencillamente porque los periodos de crecimiento no han ido acompañados por unos ejercicios de estiramiento. Adecuados. Sí, muy bien lo de adecuados, porque no solamente consiste en llegar con los pies al suelo, no, consiste en alargar los músculos. Y ahí es donde puede entrar el educador deportivo o el entrenador, en detectar si tenemos esa elasticidad que nos va a prevenir de la lesión deportiva o no tenemos esa elasticidad que indudablemente nos va a propiciar la lesión deportiva. Bueno, nosotros te agradecemos efusivamente tu visita, que esperamos y le reiteramos al telespectador, la vamos a repetir una vez por mes o una vez cada 15 días, ya lo hablaremos con el doctor Salmerón, pero realmente para nosotros, y creo que para el televidente, es muy importante que tú nos clarifiques, sobre todo al 99% de las personas que nos están viendo, que son deportistas, los cuidados que deben de tener, cómo se deben prevenir ciertos accidentes deportivos. De todo esto iremos hablando de acuerdo a lo que tú mismo nos digas y nos indiques en cada entrega. Te agradecemos mucho, te dejamos para que por hoy te despidas de nuestros televidentes. Gracias por vuestra invitación y contar conmigo en la medida de mis posibilidades. Muy bien. A ustedes entonces le decimos que terminamos entonces por hoy con nuestro tercer bloque y pasamos, como siempre, a nuestra polémica deportiva. Hasta dentro de pocos instantes.